asistido. Muy bien, vamos a compartir pantalla entonces. Bueno, por favor, mientras no estén hablando, les pido que cierren el micrófono a cada una. Bienvenidas. Verónica, Marta Lorena, buenas noches nuevamente. Yo soy Mabel Goretti Chala Trujillo, docente de este bello curso de orientaciones de la psicología social y organizacional. Y bueno, esta es nuestra videoconferencia uno en la que nos vamos a centrar en lo que estamos estudiando en esta secuencia uno, elementos básicos de los procesos organizacionales y psicosociales. La idea de hoy es que podamos hacer un reconocimiento de quiénes somos. Ya previo a la grabación nos saludamos e intentamos hacer esta parte con Verónica y con Marta Lorena. Vamos a hacer luego una contextualización para ubicarnos en qué estamos en esta secuencia uno y bueno, luego vendrán la 2 y la 3. Vamos a ubicarnos en de qué se trata cada una de las secuencias. Voy a mostrarles qué objetivos tenemos para esta primera videoconferencia. Vamos a ver luego unos elementos teóricos clave de esta secuencia relacionada con los contenidos y luego vamos a ver el ejemplo que tenemos para poder estar claros y poder ir a la fase de resolución para hacer el cierre de nuestra primera videoconferencia posterior a ello. En primer lugar, entonces, pues estamos en la secuencia uno. Aquí al lado izquierdo ven ustedes una figura que es la que lo que yo quiero hacer es rápidamente que nos ubiquemos en de qué se trata esto de cada secuencia, en cada secuencia, en las tres de esta asignatura y de todas las que ustedes ven. Estamos ubicados en el modelo SOC, ¿sí? Es un modelo de aprendizaje que ha sido creado por profesores de la UNAM y que tiene que ver con, y es el modo como se plasma todo el proceso de aprendizaje para ustedes. Entonces, se presenta un problema primero, hay un planteamiento de problema en cada una de las secuencias. En este caso hemos visto esta historia de la epidemia de baile, ¿no? La imitación o histeria colectiva, en la que reconocimos unos presaberes. Y ustedes respondieron un foro en el que estuvimos discutiendo sobre cuáles eran sus ideas preliminares sin estudiar todavía contenidos sobre qué pasó con este asunto de esta epidemia. Posterior a ello, entonces, nos vamos a la fase de praxis, donde hemos estudiado unos contenidos relativos al sujeto, sociedad y cultura. Y también hay un ejemplo allí. eh, bueno, antes del ejemplo, pues hemos respondido, hemos presentado un mapa conceptual, un mapa mental, perdón, en relación a estos conceptos básicos de la psicología social, ¿no? Sujeto, sociedad, cultura y el tema tan profundo de la subjetividad humana. Ahí vamos justamente en la fase de praxis y esta videoconferencia es para reforzar esos contenidos que hemos estudiado hasta el momento y para tener presente que tenemos un ejemplo, el análisis psicosocial y cultural del impacto de la pandemia de COVID-19, que es precisamente nos da esa idea súper clara de cómo pueden ustedes luego desarrollar esa fase de resolución con este mismo caso de la epidemia de baile en esta actividad que tenemos sobre denominada vinculación sujeto, subjetividad, sociedad y cultura, que correspondería, como ya he mencionado varias veces, a la fase de resolución. Entonces vamos a tener esas tres fases en cada uno de las secuencias de aprendizaje. Ya vamos avanzados en la primera. Ubicados en este contexto, entonces la idea es que hoy, como ya mencioné, pues nos reconozcamos entre nosotros, aquí entre Verónica, Marta y yo, quienes no vinieron pues pueden revisar la grabación y vamos a retomar esos elementos clave para poder afianzar lo que es, para que ustedes puedan comparar
esas respuestas que dieron en la fase de planteamiento del problema, sus presaberes, y ya ir concretando e ir aterrizando con esos contenidos que hemos estudiado en esta secuencia. Y como ya mencioné, pues entonces introducir la fase de resolución, que es la actividad que viene posterior a esta matriz de análisis que estamos haciendo ahorita. Entonces, para ir entrando en materia, bueno, pues en el foro que tuvimos respecto a estos presaberes que se denominan la individualidad en los fenómenos colectivos, pues lo que hicimos fue discutir acerca de cuáles eran sus ideas respecto a lo que había pasado en en esta epidemia de baile. Y el último mensaje que dejé en el foro, pues tiene que ver como con esas conclusiones, algunas conclusiones que podemos sacar de esas aportaciones que ustedes hicieron en el foro, ¿no? Una de ellas es pues que el comportamiento individual y social se influyen mutuamente, eso está claro para todos. La subjetividad, aunque es personal, aunque es de cada sujeto, tiene una marcada influencia social, o sea, no se da por sí misma, no se da en aislado. En la actualidad observamos también nuevas formas de conducta colectivas. Ustedes lo mencionaban en el foro, el asunto de estas presiones sociales que hay a través de las redes sociales, por ejemplo. Otra de las conclusiones podría ser que la imitación y la necesidad de pertenencia, pues como nos hemos dado cuenta, son factores clave en la conducta social, y además que es preciso una perspectiva interdisciplinaria para poder comprender este tipo de fenómenos, ¿no? Aunque la psicología estudia el comportamiento humano, como lo decimos de manera coloquial, pues no es un comportamiento en aislado, un comportamiento sin esa interrelación consigo mismo, con los demás y con el entorno, y en este caso con los que hemos visto con la cultura, ¿no? Con la psique, desde la psique, con esa subjetividad y con esas interrelaciones que se dan con el entorno y con los demás. Entonces, la subjetividad, nos dice Bombiliani, que es una evidencia que se vive, pero que es muy difícil de conceptualizar. Efectivamente, es un concepto impreciso que a veces se utiliza intercambiable por ejemplo, con identidad, con conciencia, con personalidad o con psiquismo, pero hemos visto en el contenido del módulo, en el contenido de esta secuencia, algunas de estas diferencias, ¿no? La diferencia entre la psique y la subjetividad. Desde el paradigma positivista, entonces, entendemos que la subjetividad solo es accesible para quien la experimenta vía introspección, es decir, esa capacidad de poder observarse al interior y poder dar cuenta de qué es lo que está pasando en la mente de ese sujeto que se observa, pero desde ese paradigma positivista, como ya dije, pues no califica como evidencia científica. Sin embargo, se amplía la mirada de esa subjetividad y se entiende como esa forma en que cada persona percibe, interpreta y experimenta el entorno desde ese enfoque único y personal, pero que sí se puede estudiar, ¿no? Que sí se puede acceder a ella, aunque siempre habrá algunos elementos eh, a los que no hay acceso, algunos contenidos a los que no hay acceso, pero la persona generalmente, si no tiene alguna dificultad a nivel psíquico, pues da cuenta de esa forma en que experimenta su vida, ¿no? Esos significados, esas interpretaciones que da a la realidad y a lo que le sucede. Entonces, esa subjetividad es una conjunción entre lo íntimo, lo que pasa al interior del sujeto, y lo exterior, que en el contenido hemos visto se denomina lo éxtimo, ¿no? Esa combinación de lo íntimo y lo exterior es justamente donde se reconoce la subjetividad. Entonces, lo subjetivo es la manera en que se vive lo que se vive. Mientras que lo psicológico, que también hemos dicho que esa concepción imprecisa es importante que la tengamos en cuenta para que podamos ir aclarando estas concepciones, estos conceptos. Lo subjetivo, entonces, ya lo dije, es eso
que la persona experimenta, ¿sí? La manera en que se vive lo que se vive, nos dice el contenido en nuestra aula. Y lo psicológico estaría relacionado con la psique, ¿no? Esa instancia mental en donde sucede todo aquello cognitivo, todo lo emocional, la memoria, los procesos mentales, la inteligencia, y todo esto que sucede al interior del individuo, pues del sujeto, tiene que ver con lo psicológico. Ya lo subjetivo sería lo que la persona experimenta en sí mismo y los significados que otorga justamente a esas vivencias. Lo subjetivo pareciera en una concepción más, ah, más antigua, que es diferente de lo social. Lo subjetivo se concebiría inicialmente como lo interno, como lo que tiene que ver con la psique, ¿sí? Como lo de adentro, es decir, los sentimientos, las cogniciones, las actitudes, en contraste con lo de afuera, con la sociedad, la cultura, los procesos de la economía, de la política, y pareciera que esto fuera objetivo y sociocultural, pero esa es una visión, digamos, muy antigua y muy poco actualizada, muy poco amplia también, muy reducida de lo subjetivo y lo social, porque definitivamente esta visión así de dos extremos, como si fuera adentro y afuera, como ya lo mencioné, pues tiene dos grandes reduccionismos, ¿no? Dice Villani citando a Cornejo y colaboradores, ¿no? Esos dos reduccionismos serían, por un lado, ver el comportamiento humano desde un psicologismo, o sea, solo lo que le sucede al sujeto desconociendo los factores históricos y contextuales de lo que ese sujeto es. Ya hemos venido comprendiendo en esta secuencia, en los contenidos de esta secuencia, que definitivamente eso que el sujeto es en su interior es una construcción en interacción con lo social. Entonces, un reduccionismo de esta visión que presenté anteriormente, de que lo subjetivo por un lado y lo social por el otro, lo de adentro por un lado y lo de afuera por otro, lo del individuo por un lado y lo de la sociedad por el otro, tendría este primer reduccionismo, que es ver solo lo individual, psicologismo individual, o el otro reduccionismo sería un estructuralismo social, es decir, reducir, pensar, analizar lo que le sucede a un sujeto y su subjetividad solamente pensando en que es una expresión de los procesos macrohistóricos y contextuales. No, es justamente la combinación de ambas cosas. Entonces, una visión más contemporánea, la psicología social contemporánea nos dice que se influyen mutuamente. No hay esta dicotomía realmente. No es por un lado lo de afuera y por otro lado lo de adentro, por un lado la sociedad y por otro lado el individuo, sino que son partes que se constituyen entre sí, ¿no? Que se influyen mutuamente, y los factores sociales tienen que ver con esa configuración psicológica de los sujetos, de las personas en sí mismas, y estas a su vez aportan a esa configuración social. Entonces, la perspectiva uno, que es esta primera dicotómica que ya presenté, pensaría que lo individual y lo social se influyen, pero que cada uno existe por sí mismo antes de que se encuentren, ¿no? La influencia de lo individual y lo social daría cuenta de que esos son dominios separados que entran en contacto una vez se constituyen por sí mismos, cada uno por aparte, pero no esa psicología social contemporánea y esa perspectiva psicosocial, que es otra mirada más amplia que podemos hacer a esto, es que esa producción sociocultural de lo subjetivo se hace desde que se empiezan a configurar. O sea, no es la lógica de la perspectiva uno. No es que lo individual sea por un lado, lo social por otro y luego estos se encuentran de algún modo, sino que ambos se van constituyendo, se van relacionando desde el inicio, se configuran y se constituyen siempre en mutua relación.
¿sí? O sea, no hay que esperar a que el sujeto se relacione con el grupo, con las instituciones para que se vuelva social, porque los seres humanos somos sociales desde que nacemos, ¿sí? De hecho, nacemos en una representación de la sociedad que es la familia, sea la tipología de familia que sea, y desde ahí es que vamos teniendo esos procesos de socialización y nos vamos interrelacionando y desde esa interrelación es que se va configurando nuestra subjetividad. Y por su parte, las organizaciones de dónde nacen, pues precisamente de las interacciones de esos sujetos, ¿no? De esas aportaciones que hacen los sujetos a eso. Entonces, esa perspectiva 2, la perspectiva desde la psicología contemporánea de lo psicosocial, es la que nos permite comprender que el comportamiento humano se da en esa relación y que entender cualquier conducta, cualquier comportamiento de un sujeto debería incluir lo subjetivo y lo social, ambas configuraciones que se interrelacionan. ¿Algún comentario hasta ahí? Ustedes bien puedan interrumpirme cuando lo necesiten. Entonces, en esta en este proceso de comprender esto, también hay, ¿se acuerdan de esa dicotomía que presenté al comienzo de lo de afuera y lo de adentro, individuo y sociedad? Habría otra dicotomía aquí que es lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Lo subjetivo, nos dice Chinche 2022, es lo que ocurre exclusivamente en el reino de las ideas, o sea, cómo la persona experimenta dentro de sí la realidad o sus vivencias. Entonces, hay fenómenos sociales que son subjetivos y que solamente están en el mundo de las ideas, por ejemplo, los procesos mentales o una ideología, ¿no? Y lo objetivo ya es cómo se manifiesta eso subjetivo, ¿no? Cómo se convierte en eventos reales y materiales. Por ejemplo, esa ideología es la que nos lleva a una huelga. ¿M? Por ejemplo, en una organización, lo subjetivo sería, digamos, el reglamento o los valores, mejor, la filosofía institucional, los valores y principios organizacionales, y lo objetivo ya sería cómo eso se traduce en conductas, cómo se comportan aquí. Si dicen que hay un valor de honestidad, entonces, ¿en qué de manera objetiva, de manera real y material se evidencia ese valor de la honestidad o ese principio si se define en una organización? ¿Soy clara hasta ahí? Ok, entonces eso psicosocial, eso que junta lo individual con lo social, se refiere a un enfoque, ¿sí? Para poder observar los procesos del comportamiento de los sujetos, tanto si hacemos intervención como si hacemos investigación, y se hace eso en un contexto, en un lugar, en un tiempo también determinados. Esta comprensión psicosocial entonces permite entender que las subjetividades se constituyen en procesos sociales de una manera compleja, como ya lo he mencionado, ¿no? Las subjetividades también son producciones individuales, pero que están en un momento y en un orden o desorden o caos sociohistórico determinado. O sea, estudiamos esas subjetividades en un momento, como por ejemplo el baile, esta epidemia de baile que sucedió. Una de las preguntas en el foro era, ¿qué creen que pasó en ese momento? ¿Cuáles eran las condiciones sociohistóricas, contextuales de ese momento? ¿Y ahora qué pasa? Algunos de ustedes pusieron ejemplos de que ahora en redes sociales también hay ciertos tipos de presiones o este tipo de cosas que hacen conductas de imitación por presión social. Entonces, eso se estudia es en un momento sociohistórico determinado, ¿sí? O sea, está ubicado, está situado. Esas subjetividades también, desde esta comprensión psicosocial, son entendidas como singulares. Es decir, porque tienen que ver con la vida, con la biografía de cada sujeto.
pero no son individuales. ¿Por qué no son individuales? Porque no se configuran individualmente, porque no los significados que el sujeto va tejiendo en su vida, que le va dando a los asuntos de su vida, no son en aislado, como ya lo mencioné desde el comienzo. Acuérdense que ya abandonamos esa postura dicotómica que mencioné al inicio, afuera, adentro, no, afuera y adentro están interconectados. Y desde esta perspectiva psicosocial, entonces, el sujeto se asume como un sujeto activo que es capaz de reflexionar sobre su propia conducta, sobre sus decisiones, de ver sus emociones, sus pensamientos, de darse cuenta cómo se relaciona y cómo construye los cursos de acción en su vida. Bombiliani nos presenta esta figura para mostrar cómo se configuran las subjetividades desde esta perspectiva psicosocial, ¿no? Y ella entonces nos dice, bueno, hay una trayectoria biográfica, ¿no? La historia personal del sujeto que está dada por la experiencia que ha tenido desde que nació, incluso desde que fue concebido, pero esto no está en aislado, tiene unos vínculos, ese sujeto tiene unos vínculos y esos vínculos están dados a través de los grupos a los que pertenece, empezando por la familia, insisto, cualquier tipología de familia a la que pertenezca, hay una estructura social y comunitaria que sostiene esos vínculos, y hay unos procesos de socialización con los que el individuo, el sujeto va construyendo esa identidad, ¿sí? Esa manera de hacerse a sí mismo y se va comportando de acuerdo con unas normas. Y eso a su vez impacta en esa biografía y así en esa dinámica de influencia mutua como se percibe en la figura, ¿no? Y esto va haciendo que se vayan gestando y se vayan configurando esa subjetividad, ¿no? Esas configuraciones subjetivas que vemos al lado derecho en la gráfica. En este sentido, entonces lo social se comprende teniendo en cuenta las particularidades, ¿sí? Las especificidades, que ya dijimos que la subjetividad es singular pero no individual, porque a través de ellas que los sujetos construyen los significados, ¿no? Y a partir de ahí es que van aportando al grupo, a la comunidad, a la sociedad. Esta comprensión de lo social entonces permite que reconozcamos el contexto en el que las acciones cotidianas se hacen. Yo soy colombiana, por ejemplo, y cuando vine a vivir a México, uno no pensaría que en país de habla hispana, con muchas cuestiones en común de nuestra cultura latinoamericana, pero definitivamente el contexto hace que la conducta de las personas sea distinta. No, no come uno lo mismo. Lo que se hace con el maíz en México, por ejemplo, no es lo mismo que se hace con el maíz en Colombia, ¿no? En Colombia hacemos arepas, aquí hacen tortillas, por solo dar un ejemplo muy mínimo de estas acciones cotidianas que se van constituyendo en conductas colectivas y que hacen que un conjunto de personas den lugar pues, a un modo de comportarse y a, y a esas costumbres, al uso de artefactos y todas estas cuestiones que van configurando la cultura, ¿no? Entonces, esta comprensión de lo social siempre está en dinamismo, nunca se queda quieta, va generando transformaciones que no se pueden predeterminar, que no es que una cosa lleve a la otra y a la otra, sino que es como una red que se teje desde distintas perspectivas y en donde los sujetos van aportando. Y en ese sentido, nosotros como psicólogos debemos entender la conducta de un sujeto, ¿no? Desde precisamente de esto, en qué entorno vive, con quiénes se relaciona, no solamente en términos de la familia. Hacemos, por ejemplo, el genograma, esa estructura y esa funcionalidad de la familia, pero también se puede hacer, por ejemplo, un ecomapa, ¿no? Para ver con qué instituciones y de qué manera se relaciona el sujeto, ¿no? Cada uno de nosotros se relaciona, además de
uno a uno con los miembros de la familia. Entonces, con las instituciones del gobierno, con los sistemas de salud, con los sistemas educativos, con los sistemas financieros, con diferentes sistemas, y todo esto es lo que hace esa comprensión. Es decir, todo esto debemos tenerlo en cuenta para esa comprensión del comportamiento de una persona. La comprensión de lo social, entonces, tiene mínimamente dos niveles. Un nivel macro, es decir, comprendemos esos fenómenos sociales de gran escala, ¿sí? Las estructuras objetivas, como serían el gobierno, las instituciones, las leyes, y por ejemplo las NOM, que son comunes en México, norma oficial mexicana, pues eso no se llaman así en Colombia, por ejemplo, o en otro país, se llaman de otra manera. Fenómenos subjetivos, también ese nivel macro tiene fenómenos subjetivos como son los principios o los valores que constituyen una sociedad, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me encanta de los mexicanos es el patriotismo, cómo lo viven. Nosotros los colombianos decimos que somos patrióticos, pero lo decimos, y solo cuando yo viví, empecé a vivir en México es que me di cuenta de eso. Ese grito que ustedes hacen del 16 de septiembre, así tan vivo, y que la gente se vista de los colores de la bandera y que uno vaya a mí eso me llama mucho la atención, y encuentre las comidas de los colores, esos chiles en nogada, ¿es, Verónica? Con los colores típicos de la bandera. O sea, esos son formas de expresión. Ujú. De esos son fenómenos subjetivos y que se materializan en eso. Un chile en nogada es una expresión objetiva de un fenómeno subjetivo, ¿sí? Que es ese patriotismo que ustedes en Colombia no encontramos comidas de colores de la bandera colombiana, por ejemplo, ¿sí? Por decirlo. Y tal vez si los mexicanos no pensarían en eso, y uno pensaría que pues en todos los países harían eso, pero no. ¿M? Entonces, esas son las cuestiones que van eh, mostrando de una manera objetiva, como lo mencioné hace un rato, esos fenómenos subjetivos. Eso a nivel macro. A nivel micro, entonces tenemos, bueno, esas maneras de pensar, ¿no? Por ejemplo, el asunto del tema de la celebración del Día de Muertos también es una cosa que para mí al comienzo era extraña, no entendía. A mí los mexicanos me dicen, ¿cómo? ¿Y ustedes no celebran el Día de Muertos como nosotros? No lo celebramos así. ¿No? Entonces, esa manera de pensar, por ejemplo, de los mexicanos sobre la muerte, que sería un nivel macro, pero que se ve en lo micro, por ejemplo, en el altar de muertos que hace cada uno de ustedes en su casa para las fechas. ¿M? Y eso, pues, tiene unas maneras de actuar y de comportarse, ¿no? Son unas orientadores para comprender los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, si uno le pregunta a un mexicano sobre la muerte, pues tendrá un discurso muy distinto a un colombiano o a un ecuatoriano o a un español, etcétera. Entonces, la psicología definitivamente es una ciencia social, ¿ah? Porque hacer psicología debería remitirnos siempre a mantener presentes esas configuraciones entre lo de afuera y lo de adentro, como dije al comienzo, no como dicotomía, sino como un entrelazado, como un entretejido, porque esto nos permite pensar en que hay muchas e intrincadas relaciones entre lo singular y lo colectivo. ¿No? Existe, nos dice en el contenido de esta secuencia, eh, algo irreductiblemente psíquico y algo irreductiblemente social en cada fenómeno. O sea, no se puede separar lo psíquico de lo social, nos recuerda la doctora Ramírez y el equipo de trabajo citando a de Wallenhack, de Gaullehack, perdón,
Y eso es lo que debemos tener presente para cualquier lectura que hagamos lectura, quiero decir, análisis de la conducta, sea grupal o individual. ¿Algún comentario hasta ahí? No, Ningún solamente comentario. ¿Está por decir, claro? cada país tiene su cultura y todo eso va cambiando con nosotros. Entonces, Exactamente. Y si pues hablamos en allá el, depende, ya cada uno va formando la cultura y se va respetando las culturas de cada estado. exacto, y fíjense que si hablamos de un solo país, entonces en México nomás hay muchas maneras de comportarse y de pensar, y si hablamos de un solo lugar, por ejemplo, la Ciudad de México, o bueno, ¿dónde vives tú, Verónica? Tienes cerrado el micrófono. ¿Dónde tú vives, Verónica? Lo abres y lo cierras. Fallando yo creo mi computadora. Ah, ya. Yo vivo en Ecatepec, en el fraccionamiento Las Américas. Ok, Antes vivía seguramente. ¿Antes vivías en? en Valle de Guadalupe y Ok, cambia. no, eso, a eso iba justamente y cambia. Ajá. Entonces no solo es a nivel país o digamos el mundo, a nivel continental, a nivel país, a nivel estado, a nivel región. Yo tenía un profesor cuando estudiaba psicología que decía, es diferente crecer en esta casa que en la de enseguida, en este barrio que en el de enseguida. ¿Sí? Es diferente Exacto. comprar lo que nos vamos a comer aquí que allá. Y todo eso es lo que permite hacer ese entretejido entre lo de afuera y lo de adentro, como lo hemos mencionado. Entonces queda claro que es importante, necesario, que es preciso tener en cuenta esos elementos de afuera y de adentro, ¿no? Lo del sujeto, lo subjetivo y lo social para poder comprender el comportamiento de cualquier sujeto o de cualquier grupo. Muy bien. Voy a compartirles ahora la pantalla. mm, con el aula. A ver, ¿dónde la tengo yo? Aquí. Sí. Díganme si ahí están viendo mi pantalla. Aquí estamos en el aula. Es que quiero que nos ubiquemos Sí, sí, aquí. la veo. Ok. En esta parte de la sesión sincrónica, aquí mire, análisis psicosocial y cultural del impacto de la pandemia de COVID-19, ustedes tienen un ejemplo muy claro que es un modelo de cómo van a hacer ustedes esa fase de resolución. Entonces van mirando hasta aquí, miren aquí dice hay unas preguntas para esta actividad que viene en la fase de resolución y ustedes aquí pueden, yo no lo voy a leer porque bueno, cada uno lo hará en su momento, pero es para que lo tengan muy presente que aquí hay este ejemplo que está bellísimo de cómo ponen en escena estos elementos que hemos visto en esta secuencia para resolver este asunto de la epidemia de baile, ¿no? Entonces, ténganlo presente. Aquí está, hay unas preguntas para la actividad y aquí hay está cada elemento aplicado a este caso del COVID, pero es un gran ejemplo para que ustedes tengan en cuenta eh, para resolver ya vamos a contestar estas preguntas en torno a la epidemia de baile, pero ya no desde el saber que ustedes tenían antes sin consultar, sino precisamente desde los elementos teóricos que hemos estudiado en esta secuencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Claro, todo está acomodado. Muy bien. Entonces aquí simplemente voy a poner nuevamente las diapositivas para mostrarles las referencias que tuvimos en cuenta para esta exposición que les hice hoy.
así como ustedes consultaron otras fuentes, que era también una de las actividades, pues yo hice lo propio para poder compartir y complementar en la noche de hoy estos saberes. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo nada más tengo la duda de la tabla analítica. Esa es como una tabla que le pones el concepto y ya le pones, por decir, como características y cosas así. Sí, así es como lo mencionas. Sin embargo, vamos a ir aquí para que puedas tener esa claridad y dejémoslo aquí grabado. Vamos a revisar la, los criterios de evaluación. ¿Mm? Entonces, miren, des- es poner en esa tabla, vamos a analizar, vamos a revisar, a ver un momento. ¿Están viendo ahí mi pantalla? ¿Qué están viendo de mi pantalla? Ya dejé de No compartir, se ve. ¿verdad? Ajá. No, ya dejó de compartir, se ve Sí, usted. ujú. No se ve la pantalla. Sí, ya. En esta tabla analítica lo que ustedes van a hacer es precisamente, así como lo mencionaste, Verónica, pones esos comportamientos que observas de la situación de la epidemia de baile y al lado derecho los conceptos que tú puedes ver relacionados con eso, ya no como he mencionado, desde lo que sabías sin consultar, sino precisamente qué elementos teóricos de los que hemos estudiado en esta secuencia uno te pueden dar luz para comprender esto. Y la tabla precisamente llevaría a esto, ¿no? Los comportamientos principales de la situación y elementos Desarrollo. teóricos que puedan ver. ¿Mm? La Que descripción puedan de estar relacionados exactamente este elemento teórico, este concepto y sería una descripción de cómo tú puedes un analizar eso desarrollo. que pasó, exacto, es como si para leer, para analizar esa epidemia de baile, eso que pasó allí, esas conductas de estas personas, ya no usamos las gafas de el saber común, que fue la que tuvimos puestas para el foro, sino que ahora vamos a poner unas gafas de psicólogos desde esta perspectiva psicosocial para analizar esa situación. ¿Soy clara? Ujú. Muy bien. Querría decir desde lo subjetivo, desde lo objetivo, desde lo subjetivo social, así, o sea, desde esos puntos de vista. Sí, exacto, desde estos, pero también de pronto de elementos que tú veas en lo que hemos estudiado. Recuerda que hemos estudiado la psique, que hemos estudiado conceptos de individuo, y sujeto, que hemos estudiado conceptos de sociedad, de cultura, hay una perspectiva francesa, una perspectiva alemana de la cultura. ¿Desde cuál de esas perspectivas analizarías esta situación? ¿Sí? Es decir, tú puedes tomar los elementos teóricos, no solo los que yo he mencionado hoy en esta noche, sino de los que hemos estudiado en los contenidos de la secuencia. Lo importante es que lo argumentes y digas, esto lo puedo interpretar desde aquí, por esto y por esto, y hacer las respectivas citas y referencias. ¿Mm? De acuerdo. Ok, muy bien. ¿Algo más? No, todo bien, profesor. Ok. Solo quiero, entonces ya cerrando esta parte y pasando a una última, quiero contarles que ya están calificados sus mapas mentales. Lo que yo encontré es que en general, bueno, a cada uno le escribí la realimentación, estamos coherentes con los contenidos. Solo quiero enfatizar en que es preciso que apliquen bien las normas APA.
Hay errores como los siguientes: puntos donde corresponden comas o comas donde corresponden puntos. Eh, en APA 7 va solo el primer apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre. Esos son los errores más comunes que noté. ¿M? Entonces escriben los dos apellidos, escriben más de una inicial del nombre. Algunos vi, por ejemplo, que bajan la referencia. A veces Google Académico da la referencia, pero generalmente no toman bien los apellidos, sino, bueno, es como que tergiversan ahí eso. Entonces les pido por favor, porque como las criterios de evaluación tienen un criterio que es la aplicación de las normas, pues eso les baja puntos, ¿sí? Y a veces, pues creo que es solamente ser cuidadosos, porque además es muy importante aplicar apropiadamente y de manera muy estricta las normas. En este caso, la versión 7, pues que lo podamos hacer para evitar bajar esos puntos por una cuestión que no debería. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Ok, entonces, Profesora, ¿sí? ¿podría compartir la última diapositiva de las referencias? Es que no Claro, le tomé foto. Por favor. sí, ya la pongo nuevamente. Aquí está. ¿Sí la ves? Sí, ya, todo ya. Ujú. Muchas gracias. Ok, de nada. Muy bien. Bueno, yo voy a cerrar la grabación por ahora. Muchas gracias.